Estamos nuevamente con un análisis a posibles personajes para Super Smash Bros. Ultimate. Esta vez es el turno de Shovel Knight, ya que fue él el que ganó la encuesta. Bien, empecemos. Shovel Knight es un juego de 2D de plataformas, desarrollado y publicado por la compañía de juegos independientes, Jack Club Games. El juego fue lanzado originalmente para Microsoft Windows, Nintendo 3DS y Wii U, el 26 de junio del 2014. Shovel Knight intenta imitar un estilo de juego y gráficos similares a aquellos vistos en juegos desarrollados por el Nintendo Entertainment System, y por esto recibió críticas favorables, fue nominado y ganó varios premios anuales de videojuegos. Se presenta en gráficos de 8 bits, en donde los jugadores controlan al protagonista, quien recolecta tesoros y pelea contra la Order of No Quarter. Las principales formas de ataque de Shovel Knight son su pala, que usa para atacar de frente a sus enemigos, y para desenterrar tesoros, o apuntar hacia abajo mientras salta para rebotar en los enemigos. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Shovel Knight. Empecemos analizando su posible porcentaje para ser incluido a Smash Bros. Ultimate. Shovel Knight, universo, Shovel Knight, desarrolladora, Jack Club Games, distribuidora, Jack Club Games, juego en Switch, Shovel Knight Treasure Trove. Porcentaje de aparición, 50%, posible. Continuemos con los pros y contras que tiene el personaje para ser incluido a Smash. Pros: 1. En las múltiples encuestas realizadas siempre está en el top 10 de personajes más pedidos para el juego. 2. Fue el primer third party en tener un amiibo. 3. Tiene un juego en Switch. 4. Es pedido por el público en general. 5. Es un buen representante para los juegos indies. Contras: 1. No es un personaje de Nintendo. 2. Jack Club Games no ha negociado antes con Nintendo para la inclusión de algún personaje. Bien, ahora es momento de ver sus posibles ataques especiales y Smash final. Iniciemos con su ataque especial normal. Hay dos ideas para el mismo. Para la primera, Shovel Knight lanzará estos orbes o esferas verdes, los cuales rebotarán e impactarán contra el enemigo, tal y como se ve en pantalla. A este ataque lo llamaremos Chaos Sphere. La segunda idea es que Shovel Knight utilice este cetro y dispare bolas de energía rojas continuas que dañarán al enemigo que entre en contacto, obviamente. A este ataque lo llamaremos Flare One. Pasemos a su ataque especial hacia adelante. También hay dos ideas. La primera es que Shovel Knight lance anclas cada vez que presiones adelante más B. Estas anclas son muy pesadas, por lo que producirán mucho daño y romperán tu guardia con un solo golpe por el peso de las mismas. A este ataque lo llamaremos Throwing Anchor. La segunda idea es que Shovel Knight golpee dos veces hacia adelante con sus guantes de oro, primero con su puño izquierdo y luego con el derecho, tal y como se muestra en pantalla. A este ataque lo llamaremos Dash Knuckles. Bien, continuemos con su ataque especial hacia abajo. Este sin dudas es su cuerno de guerra. Gracias a este, Shovel Knight es capaz de provocar varias ondas expansivas que lo rodean en círculo. Este ataque será un ataque para sacarte de encima a enemigos rápidamente y no permitir que se te acerquen. No provocará mucho daño, pero tendrá bastante rango y hará que se alejen. A este ataque lo llamaremos War Horn. Y por último tenemos su ataque especial hacia arriba, el cual será su daga, ya que, como bien saben, el ataque especial hacia arriba debe ser un ataque que permita al usuario salvarse al caer. Al menos en la mayoría de los personajes es así, salvo por Jigglypuff, por ejemplo. Gracias a esta daga propulsora podrá dirigirse hacia arriba por un momento y luego caer. Además, si estás encima de él, te golpeará con su daga desde abajo. Esta te provocará un daño continuo, similar al ataque especial hacia adelante de Meta Knight. E incluso podría funcionar de la misma manera, que tú dirijas la trayectoria del mismo. A este ataque lo llamaremos Propeller Dagger. Y si se preguntan por este ataque, funcionaría mejor como un ataque de aéreo hacia abajo. Es por ese motivo que no lo incluí como un ataque especial. Pero bueno, ahora que ya hemos visto los posibles ataques especiales de Shovel Knight, es hora de su posible Smash final. Para esta, Shield Knight caerá del cielo y Shovel Knight deberá atraparla. Mientras esto sucede, los oponentes serían golpeados por varios enemigos de Shovel Knight, aunque ahora en Smash Bros. Ultimate al parecer quitaron toda Smash que requiera mucho tiempo en pantalla, por lo que posiblemente
hagan una Smash cinemática o esta Smash pero mucho más rápido de lo que se ve. En el momento en que Shovel Knight atrape a Shield Knight, la pantalla se pondría en blanco y cuando retorne a su estado habitual, todos los oponentes saldrán disparados del escenario. Y esta es mi idea de Smash final para Shovel Knight, a la cual llamaremos Catch Her. Finalizando el video te invito a contestar estas preguntas y espero tus respuestas en la caja de comentarios. ¡Empecemos! 1. ¿Qué próximo personaje te gustaría que analice? 2. ¿Crees que Shovel Knight pueda ser incluido a Smash? 3. ¿Te gustaría que Shovel Knight sea incluido a Smash? 4. ¿Qué te parecieron mis ideas de movimientos especiales y Smash final? Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!